alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, delegado del Gobierno de la región de Murcia, Diego Conesa, consejero de Hacienda de la región de Murcia, Fernando de la Cierva Carrasco, almirante jefe del Arsenal de Cartagena, vicealmirante Rosique Nieto, director de Radio Cartagena, querido Antonio, Carlos Patricio, nuestro director comercial nacional, que creo que está por aquí, amigos, compañeros, congresistas, ponentes, amigos, bienvenidos a la región de Murcia, bienvenidos a Cartagena. Un foro que lleva el nombre de Ciudades Sitiadas y las Guerras del siglo XXI no podía hallar un lugar mejor para llevarse a cabo que esta histórica ciudad de Cartagena, donde las sombras de Asdrúbal el Bello, de Publio Cornelio Escipión o Aníbal Barca, sueñas que acechan por cada esquina, por cada rincón, por cada calleja. Ciudad tantas veces asolada, saqueada, tomada, conquistada y reconquistada, algunos sitúan su fundación allá por el año 1412 a.C., por parte del rey Testa. Pero eso es otra historia. Doctores tendrá este foro para hablar de historia, de guerras, de información, de refugiados, de conflictos, de realidad y ficción, de guerra y de paz. En nombre del director general de la cadena SER, les invito a disfrutar del foro Ciudades Sitiadas y las Guerras del siglo XXI, que se enmarca dentro de un proyecto nacional de la cadena SER que engloba foros y congresos del bienestar y que en esta ocasión traemos hasta Cartagena, gracias, entre otras cosas, al tesón y a la apuesta decidida del Ayuntamiento de Cartagena, personalizado en la figura de su alcaldesa, que desde el primer momento apoyó con decisión la opción de su ciudad para la celebración de este encuentro, que pretendían otras tantas ciudades españolas. Acertamos, acertaste, alcaldesa. Gracias también a todos y cada uno de los que lo hacen posible, no es sencillo, especialmente, lo tengo que decir, al magnífico equipo de la SER en la región de Murcia y, por supuesto, a Repsol, a Renfe, a Hidrogea, a Licarsa. Gracias, sobre todo, por vuestra apuesta permanente por Cartagena. También a la Universidad Politécnica de Cartagena, ISEN, Centro Universitario, Espacio Mediterráneo, Vista, Ircovisión y a Nissan M. Gallego. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a Cartagena. Gracias, Domingo. Continuamos con este acto de inauguración con unas palabras del almirante, que se va a levantar ya, el almirante jefe del Arsenal de Cartagena, Aniceto Rosique Nieto. Parece que voy a hablar mucho, pero es poco, solo una hoja. Buenas noches a todos. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ponentes, participantes en el foro, queridos amigos. En primer lugar, agradecer a la cadena SER y sus representantes la organización de este foro con el apoyo del Ayuntamiento, como se ha comentado, en la trimilenaria o veces milenaria Cartagena, una de las llamadas ciudades sitiadas allá en tiempo de los romanos. Y, cómo no, agradecer la oportunidad que brindáis a la Armada Española de participar en su inauguración. Dados los temas propuestos, creo que ha sido acertada la invitación a la Armada, representada en esta ocasión por su almirante del Arsenal. Sin duda, la historia reciente de Cartagena y antigua y la del Arsenal siempre han ido de la mano, tanto en los momentos de apogeo como en los de decadencia. La unión de Cartagena, su comarca y la región de Murcia con las Fuerzas Armadas, la Armada y su Arsenal se ha agudizado bastante en este último siglo, algo que queda de manifiesto al observar la contribución del Arsenal cartagenero al desarrollo y mejora del tejido industrial y tecnológico regional, así como de las universidades y otros centros de pensamiento. De todos es sabido las exigencias de mantenimiento de las unidades tecnológicamente más avanzadas de la Armada, que van desde submarinos, cazaminos a patrulleros
Y no digamos las exigencias tecnológicas de la construcción con Navantia del nuevo submarino S-80, donde los retos de I+D están recibiendo una excelente respuesta en la zona. Para ello, las Fuerzas Armadas y sus unidades, así como su organización y sus procedimientos, se han tenido que adaptar a las demandas de la política que le ha ido exigiendo según la situación estratégica y prioridades definidas por los diferentes gobiernos en temas relacionados con las nuevas formas de la guerra del siglo XXI y sus consecuencias, una de las ponencias. Segundo, para disponer de los medios que exige la situación estratégica, la seguridad nacional, y asimismo estar en condiciones de informar, asesorar y recomendar a los dirigentes de la nación sobre la conveniencia de las intervenciones militares en países extranjeros y sus consecuencias. 3. A contrarrestar el enorme problema del ciberterrorismo, la utilización maliciosa de las redes sociales y las cada vez más incontroladas y sofisticadas fake news. Tengan por seguro que las administraciones tratan de coordinar acciones conjuntas de ciberdefensa con todos los medios civiles y militares a su alcance. Y así, las Fuerzas Armadas han creado un mando conjunto de ciberdefensa con unidades de apoyo a los ejércitos y la Armada para contribuir a la mejor seguridad nacional. Y 4 y último, a estudiar y contrarrestar la amenaza creciente que representan las mafias que trafican con personas y originan problemas de derechos colectivos, refugiados y esas lamentables diásporas que en ocasiones producen las guerras. Y ya para finalizar, mi más cordial enhorabuena y suerte a los organizadores de este foro, que estoy seguro será de un gran interés para todos. Muchas gracias. Y ya como un eslogan que habéis puesto en el foro, y ya saben que si no aprendemos del pasado es imposible mejorar el presente y, por supuesto, prepararse para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. Continuamos con unas palabras del consejero de Hacienda del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando de la Cierva. Señor del Gobierno, señora alcaldesa de Cartagena, señor vicealmirante, señor director de la cadena SER y todos los asistentes, muy buenas tardes y muchas gracias, en primer lugar, a la cadena SER por la amable invitación que ha realizado el Gobierno regional para asistir a la inauguración de este interesante foro de Cartagena, ciudades sitiadas y las guerras del siglo XXI. Quisiera iniciar esta breve intervención excusando la ausencia del presidente de la Comunidad Autónoma, que por motivos de agenda le ha sido imposible asistir a esta inauguración y compartir con todos ustedes este acto, pero que mando un afectuoso saludo para todos ustedes. Sea la casualidad de que me ha tocado a mí, de alguna forma, estudiar al presidente hoy en esta tarde aquí, y casualmente estoy en mi ciudad, ¿no?, de la que soy, por otra parte, apasionado, ¿no? Entonces, estoy encantado de estar aquí esta tarde y, además, es una ciudad de la que estoy, pues digamos, enamorado de su pasado histórico, de su rico patrimonio cultural y, además, del que he tenido en otra época, en otro momento de mi vida, como consejero que fui de Educación y Cultura, pues tuve la suerte y el honor, por qué no decirlo, de impulsar y colaborar activamente en la puesta en valor del patrimonio cultural de esta hermosa ciudad. Quiero felicitar a todos los que de una manera u otra han participado en la organización de este foro, muy especialmente por el gran acierto que han tenido en celebrar este encuentro en sus ciudades sitiadas en Cartagena, en Cartagonova, la capital cartaginesa de la península ibérica, que sufrió, como el vicealmirante ya nos comentaba, el asedio de las tropas de la República Romana durante la Segunda Guerra Púnica, una ciudad puerto de culturas y ejemplo de tolerancia, que ha experimentado una enorme transformación en los últimos 30 años gracias al esfuerzo realizado por sus gentes y el apoyo que se le ha prestado desde el Gobierno regional. Cartagena se ha transformado en una ciudad del Mediterráneo que no deja de ser arte, cultura y tradición. En definitiva, una ciudad que es historia, pero que también es presente. Presente de las tierras de España, de las tierras de Murcia, que encara el futuro con una esperanza e ilusión gracias al empeño incansable de los cartageneros y de
toda la gente de la región de Murcia que también está con los cartageneros. Estamos convencidos que la ciudad de Cartagena es el lugar ideal para la realización de un foro como este, tanto por su pasado de ciudad sitiada como puerto del Mediterráneo abierto al diálogo de civilizaciones y a la reflexión sobre nuevos derechos y cambios en los valores y conceptos consolidados que hasta hoy, o hasta hace muy poco tiempo, considerábamos inamovibles. También quiero dar la bienvenida a esta región al excelente plantel de ponentes que van a participar en el foro, así como no puede ser de otra forma, a todos ustedes, a todos los participantes, con el deseo de que sus intervenciones, sus aportaciones, no sean un obstáculo para que los tiempos de ocio puedan disfrutar de estas tierras, de su cultura, de su patrimonio, de su paisaje, de su gastronomía y muy especialmente de la hospitalidad y de la generosidad de los cartageneros. Espero y deseo que su participación en este foro sea muy productivo y propicie el debate y enriquecimiento personal y colectivo de todos los asistentes y, lo que nos parece más interesante, que sus conclusiones aporten propuestas y soluciones para abordar las desigualdades, la situación y demandas de los refugiados y evitar la proliferación de los conflictos entre los pueblos. No puedo terminar mis palabras sin felicitar una vez más a la cadena SER por el lema del foro y haber elegido, sin duda alguna, la mejor ciudad de España para su desarrollo. Muchísimas gracias. Gracias, consejero. Continuamos el acto con el delegado del Gobierno, Diego Conesa. Muy buenas tardes a todos y a todas, alcaldesa, consejero, almirante, todos el equipo humano de la cadena SER y a su cabeza su máximo representante en la región de Murcia y, por supuesto, a todos los que participáis de una manera activa, participando directamente o escuchando este magnífico acto, magnífico acto que me gustaría, sobre todo, encabezarlo o guiarlo en dos aspectos que yo creo que son importantísimos: la cultura, el conocimiento de la cultura, de la historia, como elemento de proyección al futuro, y luego la diversidad, la situación y la gestión de la diversidad. Agradezco, como no puede ser de otra forma, la invitación a este foro, donde se pretende abordar, como indicaba, una cuestión tan de absoluta actualidad e interés como son las guerras y los retos del siglo XXI. Estamos ante algo tan complejo como dilucidar el porvenir del humanismo de la humanidad. El gran reto que deben asumir las sociedades se relaciona con la capacidad de reconocer y explotar su propia diversidad. Una diversidad que debe entenderse como sinónimo de riqueza social, de riqueza lingüística y de riqueza cultural. Porque en el mundo de la globalización también las sociedades son más globales, más complejas culturalmente y necesariamente deben ser más plurales. Y hay que reivindicar la riqueza de la diversidad. Hay que reivindicar el espíritu de integración e inclusión como una herramienta imprescindible para la cohesión social de nuestra sociedad. Y hay que hacerlo, si cabe, con más energía y esfuerzo que nunca, porque no podemos admitir que la intolerancia de las narrativas excluyentes y xenófobas se abra paso en nuestra sociedad. Frente a quienes propugnan un discurso intolerante, no debemos sino reivindicar más solidaridad, más humanidad, más inclusión, más cultura y mucho más respeto. Y lo hacemos en una sociedad, la española, la murciana y la cartagenera, que estamos convencidos que seguirá siendo un ejemplo de tolerancia, de solidaridad y de encuentro de culturas. Una integración, por tanto, por la que hay que seguir apostando y, además, debemos hacerlo con pedagogía, aprovechando la potencialidad que ofrecen los medios de comunicación para prevenir y luchar contra discursos de odio. Y por todo eso doy las gracias a la cadena SER por ofrecer este foro y por elegir a esta fantástica ciudad, Cartagena, para la celebración de este necesario foro. Muchas gracias. Muchas gracias, delegado. Vamos a cerrar esta inauguración oficial del foro con unas palabras de la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.
Muy buenas tardes, delegado del Gobierno, Diego Conesa, almirante jefe del Arsenal de Cartagena, Aniceto Rosique, consejero cartagenero de Hacienda, querido Fernando de la Cierva, director regional de la cadena SER, Domingo Camacho, autoridades, ponentes, amigos y vecinos todos. Bienvenidos a Cartagena, un municipio vinculado prácticamente desde su nacimiento a la historia militar de este país y con un patrimonio castrense de gran valor que ya forma parte de nuestra idiosincrasia. Sin riesgo a equivocarme, y se ha dicho aquí esta tarde, no podían haber elegido un lugar mejor para la celebración de este apasionante foro. Gracias a la cadena SER por apostar por Cartagena y a todos los ponentes, por supuesto, también, que se han sumado a esta iniciativa. Nos encontramos en una de las pocas ciudades de todo el Mediterráneo que puede presumir de contar con un foro romano, un teatro y un anfiteatro romano, y restos de una muralla púnica, entre otros muchos yacimientos. Y sí, está aquí, en Cartagena, en la trimilenaria, como le llamamos, en una ciudad con más de 3000 años de historia. Y decía que todo eso se encuentra aquí, en Cartagena, donde nos encontramos con yacimientos de un gran valor histórico y cultural y donde además, una cuestión importantísima, se han integrado todos estos yacimientos en la trama urbana de la ciudad, lo que permite a los visitantes recorrerlos disfrutando de todos los servicios y comodidades propias de una ciudad. Pero déjenme que siga presumiendo del municipio en el que ustedes se encuentran. Tenemos motivos para hacerlo. Cartagena es de las 3 únicas ciudades de España, junto a Cádiz y Ferrol, que cuenta con un arsenal militar. De hecho, hoy nos acompaña su almirante, mi querido Aniceto Rosique. Además, les aseguro que nuestro arsenal es excepcional y ustedes lo podrán comprobar, ya que acoge también a la única base de submarinos de España. Sí, todo eso se encuentra aquí, en Cartagena. Y sentarse en el puerto de Cartagena es todo un lujo, está ahí, muy cerquita. Es un lujo para todos los sentidos, no solo por su intrínseca belleza, que también, sino porque se puede ver navegar por sus aguas submarinos, buques militares como el Hespérides o cruceros, además también de pequeñas embarcaciones de recreo, pesqueros y buques de transporte. Y todo eso se encuentra aquí en Cartagena. Pero si en lugar de mirar al mar, como les decía, de repente ustedes vuelven la vista hacia la ciudad, nos encontramos con un patrimonio militar que, tras quedar en desuso, se rehabilitó para integrarse en la vida cartagenera. Clara muestra de ello es el impresionante edificio que tenemos a nuestra espalda, el antiguo Hospital de Marina, hoy sede de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena. O el cuartel de Antigones, reconvertido en la Escuela de Telecomunicaciones, por no hablar del antiguo cuartel de instrucción de marinería, conocidos por todos como el CIN, que acoge la Facultad de Ciencias de la Empresa. Todo ello lo tienen ustedes apenas unos metros de aquí. Pero también puedo hablarles de nuestras baterías de costa, de nuestras playas, nuestras impresionantes reservas marinas o nuestros espacios naturales protegidos. Creo, sin lugar a dudas, que este fin de semana no va a ser suficiente para que ustedes puedan conocer Cartagena. Por ello, quería aprovechar la oportunidad de este encuentro para invitarles a que nos visiten nuevamente, con más tiempo, para que ustedes puedan disfrutar de nuestra impresionante oferta patrimonial, cultural, natural y también muy importante, y no por ello, por ser el último menos importante, nuestra gastronomía. Así que solo me queda desearles que disfruten mucho de este foro, de sus magníficos ponentes, de Cartagena, y no me gustaría acabar antes sin darle las gracias a la cadena SER, Domingo Camacho, su director regional, Antonio Rosas, su director en Cartagena, porque ha sido todo un acierto. Lo vamos a ver a lo largo de este fin de semana y estoy segura que no se van ustedes a arrepentir. Enhorabuena por la celebración de este foro, muy buenas tardes y bienvenidos a la mejor ciudad, como decía el consejero, no solo de todo el Mediterráneo, sino de todo el contexto nacional. Muchísimas gracias.
Bueno, y con estas palabras, muchas gracias a todos por su asistencia. Damos por iniciado el foro Ciudades sitiadas, las guerras del siglo XXI. Solamente una apreciación. Para poder seguir el foro a través de redes sociales tenemos un hashtag que es Ciudades Sitiadas CT de Cartagena, y también pueden ver toda la información casi en tiempo real después de que se produzcan las ponencias en nuestras páginas web radiomurcia.es y radiocartagena.es. Muchas gracias a todos por venir y empezamos ya. ¿Qué tal, señoras y señores? Buenas tardes. Iniciamos el foro con la charla y diálogo sobre las nuevas guerras de la información, fake news y manipulación electoral. Hoy en día, las nuevas tecnologías y las redes sociales permiten la rápida difusión de noticias en impactantes formatos que son muy individualizados, como por ejemplo es el caso de WhatsApp. Las noticias falsas tienen efectos muy reales, pues crean estados de opinión, enfrentamientos y alertas a bajo coste económico. En esta conversación, en esta charla, participan José Manuel Pérez Triana, analista de inteligencia en Tarlogi Security, empresa dedicada a la ciberseguridad y la inteligencia. Es licenciado en Sociología, se especializó en la transformación de los conflictos armados y en la aparición de nuevos actores no estatales. Es autor del libro Guerras Postmodernas y desde 2014 se ha enfocado en la nueva Guerra Fría entre Rusia y Occidente. Ha colaborado como analista en televisiones españolas e internacionales. También formarán parte de este primer foro Nicolás de Pedro, Senior Fellow en el Instituto Statecraft de Londres, donde trabaja en temas relacionados con Rusia, desinformación y guerra híbrida. Es también investigador en el Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Tiene más de 15 años de experiencia como investigador, consultor, observador electoral en Rusia, Ucrania y Asia Central. También participará María Antonia Huertas, doctora en Matemáticas y licenciada en Humanidades, profesora de los estudios de informática de la Universitat Oberta de Cataluña, investigadora en el ámbito de la inteligencia artificial. Es también autora del thriller tecnológico Alter World, Lo saben todo de ti, y de la novela negra sobre ciberterrorismo Incognitus nos vigilan. Nuestros invitados dialogarán con Teodoro León Gros, columnista del País, analista en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, así como otros espacios de debate, doctor en periodismo, licenciado en filología hispánica, es profesor titular de comunicación en la Universidad de Málaga. Ha publicado ensayos sobre periodismo, informes sobre el sistema de medios y también ha sido analista para los foros euro-latinoamericanos de comunicación con motivo de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado. Pues vamos a darle la bienvenida, les dejamos con todos ellos. Comenzamos con la primera de las conversaciones, con la primera de los foros. Adelante. Buenas tardes y muchas gracias. En este congreso estupendo dedicado con el título genérico de las ciudades sitiadas y de alguna manera a la idea de la guerra como elemento vertebrador del conjunto de mesas, yo creo que hay un elemento clave que no podíamos dejar de lado y es, al menos en las guerras del siglo XXI, es, decía, el de las guerras, el asunto de las guerras de la información. Hemos visto, sorprendidos, como en las campañas electorales que dieron el triunfo a Donald Trump, el Brexit, en las propias elecciones de Cataluña, en el fomento de los populismos emergentes, evidentemente para desestabilizar el sistema, hemos visto irrumpir unos actores invisibles que están desencadenando conflictos que nos obligan a repensar conceptos que en el pasado tenían claves muy distintas. Hace pocos días la Unión Europea agitaba el fantasma del espionaje a propósito de Huawei y de los gadgets tecnológicos que proceden de China. En definitiva, nos enfrentamos a un mundo que en buena medida desconocemos y que están librando guerras ante nuestros ojos que, sin embargo, no somos capaces de ver. Para reflexionar sobre ello y para acercarnos a ese fenómeno, contamos esta tarde, efectivamente, como ya les ha presentado, les han presentado anteriormente, tres voces muy autorizadas con visiones muy plurales
que con toda seguridad van a poner, ya digo, luz en el asunto. Hace unos días se publicaba una entrevista muy interesante con Timothy Snyder, el autor de ensayos que en los últimos años están teniendo impacto, particularmente sobre la tiranía, que Juan Cruz, que nos acompaña y que participará en la mesa posterior, Juan Cruz ha ponderado extraordinariamente, es un ensayo muy brillante. Decía Timothy Snyder, Rusia lleva años intentando desarticular Europa, no desestabilizar, desarticular Europa. Y lo hace, decía Timothy Snyder, con un arma para nosotros poco acostumbrada en las guerras, la desinformación, la explotación de las emociones. Porque en definitiva, y este es un hecho clave, las emociones pueden ser un arma de destrucción masiva de la confianza. Nicolás de Pedro ha escrito en este sentido, y le cito, la desinformación representa un grave desafío para las democracias europeas. Ahí ha irrumpido Rusia, cuyo pulso con Occidente le ha llevado a apostar por lo que él denomina guerra de la información. Las guerras ya no se declaran. Lo virtual empieza a ser tan relevante como lo físico y las batallas se producen efectivamente cada vez más en el plano de lo informativo. Las estrategias, los estrategas rusos han conceptualizado esto como guerra no lineal. En otros entornos se ha popularizado más bien el concepto de guerra híbrida. No sé, Nicolás, si ante todo deberíamos de empezar por fijar esos conceptos para tratar de acercarnos bien, con una taxonomía clara al asunto del que estamos hablando. Buenas tardes ante todo y bienvenido. Pues muchas gracias, Teodoro. Buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores, Cadena SER, Ciudad de Cartagena, por la invitación. ¿No se me oye? Pues estaba agradeciendo, que luego no quede que no he dado las gracias por estar invitado, es lo que estaba diciendo. Bueno, para fijar estos conceptos, esta idea de guerra informativa es una idea desarrollada por pensadores y estrategas rusos en lo que ellos básicamente reflexionan sobre lo que creen que Occidente les está haciendo, ¿no? Entonces, para entender todo esto, voy a intentar ser muy didáctico, breve y conciso, pero hay que entender o tener claro cómo percibe Rusia, y cuando digo Rusia me estoy refiriendo al Kremlin, a los que monopolizan el poder en Moscú, no me estoy refiriendo al conjunto de la sociedad rusa, sino a este núcleo muy concreto, ¿no? Ellos perciben que Occidente tiene un plan que básicamente busca derrocarles y usurpar el poder en Rusia y que utiliza todo tipo de herramientas, ¿no? Entre ellas la informativa, como puede ser cualquier cadena informativa occidental, las ONGs, todo tipo de actores que construyen relatos y narrativas que hacen que se debilite su posición, ¿no? Y desde hace años Rusia ha decidido que su mejor opción estratégica es lo que ellos interpretan como un contraataque, ¿no? Entonces Rusia interpreta que está dando a Europa y Estados Unidos de su propia medicina, ¿no? Esto es cuando se les pregunta a muchos, o yo pregunto a colegas rusos, ¿no? Por el tema de la intervención en las elecciones norteamericanas, bueno, pues esta es un poco la idea, ¿no? Pues ahora os toca probar a vosotros vuestra medicina, ¿no? Y es intervenir en redes sociales, en los medios, bueno, con aprovechar lo que nosotros interpretamos como fortalezas sistémicas, convertirlo en vulnerabilidades estratégicas que nos ponen en una situación muy, muy complicada. La idea de guerra híbrida, que nos llama mucho la atención y llevamos, bueno, hay 4 o 5 años de debate sobre si es un término correcto, si no, si es novedoso, si no es novedoso. Yo creo que esto es un poco bizantino al final, o sea que está bien debatir todo esto en el ámbito académico, pero lo que conviene tener claro es cómo lo podemos caracterizar, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo nuestros adversarios estratégicos? Y yo los interpreto y los concibo así, ¿no? Y desde la perspectiva, sobre todo rusa, la guerra híbrida es una idea que cubre todo el espectro de lo que es la guerra, es decir, desde el uso de armas estratégicas nucleares hasta la militarización de cualquier cuestión, ¿no? La cultura, las redes sociales, la información, el uso estratégico de la corrupción, todo en un planteamiento que lo que busca es debilitar al máximo a los europeos y Estados Unidos. O sea, hay un objetivo muy claro que es conseguir que desaparezca la OTAN, esto es muy evidente. Y en el caso de la Unión Europea, bueno, es más incierto cuál es el objetivo final, pero desde luego debilitarla. Y debilitarla para que no pueda tener una posición firme frente al Kremlin, ¿no? Porque si los europeos, por ejemplo, podemos tener una posición firme y con algún peso frente al Kremlin es por la unidad europea, que es frágil, pero está ahí, ¿no? Y entonces Moscú interpreta que cuanto más divida,
mejores son sus opciones, ¿no? Porque, ya termino, pero que el Kremlin no puede, el régimen de Putin tiene unos límites, como cualquier régimen autoritario, y no puede reformarse. Entonces interpreta que, como hay límites a lo que puede ofrecerle a su población, es mejor deteriorar lo que ven en Europa para que no le demanden, no queremos ser como los europeos, ¿no? Este es un poco el esquema que no sé si he sido suficientemente claro y conciso. Con toda seguridad, yo te lo agradezco. El concepto de guerra híbrida que Frank Hoffman quiso utilizar pretendía zanjar la idea recordando que no es que no vayamos a ver guerras en el sentido tradicional, en el sentido convencional, el uso de las armas y de los ejércitos, como hemos visto a lo largo de la época moderna sistemáticamente, pero que las guerras no volverían a ser iguales porque el elemento de la información sería determinante en los conflictos y, por tanto, iban a empezar a concurrir una serie de elementos irregulares junto a los elementos regulares o tradicionales de las guerras. Jesús Pérez Triana ha apostado por un concepto en el que él lleva trabajando muchos años, que es el de guerras posmodernas. Es el concepto con el que empezaste a hacer un blog hace algunos años y después llevaste a un libro que ha tenido afortunadamente mucho éxito, ¿no? Es el pilar de tu trabajo. En este concepto, el concepto de guerra posmoderna, naturalmente, se remite o se plantea que estamos en una fase posterior a la Edad Moderna. Edad Moderna en la que las guerras, digamos, han sido el tablero bélico estaba vinculado a la existencia de los Estados-nación, que surgen y que compiten en ese tablero geográfico, ¿no? Por su hegemonía, por posiciones dominantes, ¿no? Digamos, desde la guerra de los 100 años o de los 30 años hasta la Segunda Guerra Mundial sería, por así decirlo, el tiempo de esas grandes guerras. El mundo posmoderno, en cambio, ya despliega guerras en las que esas levas masivas destinadas a morir masivamente en el frente de batalla, van dando lugar a otra clase de conflicto, ¿no? Y tú señalas además en tu blog, en tus trabajos, cómo frente al Estado-nación efectivamente hay muchos actores supranacionales, cómo hay actores que en realidad son perfiles religiosos o perfiles regionales que modifican, por así decirlo, los polos de esa guerra tradicional. Y en definitiva, sostienes que esta es la forma natural de guerra de este tiempo, ¿no? No sé si interpreto que esa es la idea clave, ¿no? Que en este tiempo no cabe concebir otra clase de guerras más allá, digamos, de este concepto. Bueno, pues, vaya, retomando la gracia, es que el desafío de Rusia a Occidente me obligó a repensar qué estaba pasando aquí. Bueno, la idea de guerras posmodernas simplemente es el concepto del Estado como el actor fundamental de la arena internacional. No se oye, me parece. Vale, pues bueno. Entonces teníamos rápidamente el Estado como actor fundamental de la arena internacional, se veía, por así decirlo, desafiado por abajo, desde la integración regional, es decir, las regiones, las ciudades, que empiezan a tener un papel global, actores que son ONGs, pero gracias a la globalización y a la tecnología. Bueno, tenemos ciudades, empresas que tienen una potencia económica mayor que incluso países. Y por arriba también se estaba viendo socavado el papel del Estado por la integración regional. Y eso en un proceso en que todos los países avanzados y democráticos, pues había una cierta integración, avanzaban hacia la integración, pero es una integración que en Europa siempre tendemos a pensar que solamente nos pasa a nosotros, pero lo vemos en Latinoamérica, en Hispanoamérica, por ejemplo, pensar países como Chile y Argentina, que en el 79 estaban a punto de entrar en un conflicto, ahora tienen una brigada de misiones de paz conjunta. Y entonces el conflicto convencional tendía a desaparecer mientras se multiplicaba toda serie de fenómenos de guerra irregular, donde empezamos a ver una convergencia de delincuencia organizada, tráficos ilícitos, porque ya no tienes a La Habana, Moscú, apoyando a movimientos revolucionarios, y los movimientos se tienen que empezar a financiar de forma autónoma, y lo estamos viendo tanto las minas de coltán en África, la cocaína en Colombia, pero también el opio en Afganistán. Entonces, la pregunta era, ¿y qué espacio queda para los estados? Si ya no vamos hacia unos conflictos convencionales, porque entre la existencia de las armas nucleares estratégicas nos lleva a lo que se llama la destrucción mutua asegurada, y mientras se van democratizando los países, con lo cual hay unas opiniones públicas que te van frenando
lanzarte a una guerra destructiva, pues lo que le queda al Estado como herramienta, pues son todos, las herramientas que le quedan al Estado son la guerra de la información, el empleo de fuerzas especiales en cuestiones muy concretas, los drones, la contratación de empresas militares privadas para hacer aquellos trabajos que el Estado no quiere mancharse las manos. Y en ese segmento vemos que menos la guerra convencional tenemos toda una panoplia de fenómenos que siguen, por suerte, dentro del modelo de decir, no invalidan, vaya. Espero que después de todo lo que he contado, estaba a punto de terminar. Nada, pues decía que yo que me había dedicado tanto tiempo a estudiar la aparición de actores no estatales, precisamente la amenaza de Rusia me obligaba a repensar, bueno, ¿y esto me tira abajo todo el modelo? No. Precisamente, como decía que la guerra convencional no quedaba espacio, lo que le queda a los estados es toda una serie de herramientas que no son exactamente la invasión o el choque contra otros actores estatales, de una forma abierta, porque no olvidemos que ha habido despliegue de tropas rusas en Ucrania. Evidentemente, pues no de una forma tradicional, sin insignias, utilizando unidades que a cada una le ponen, a cada soldado le entregan un uniforme para que parezcan un ejército panchovillesco y precisamente disimular que son fuerzas regulares. O sea, que todo este mundo de actores no estatales, de drones, guerra informativa, fuerzas especiales, RAID, PMS, siguen siendo, el universo de las guerras posmodernas sigue siendo válido. Y se suma al conflicto, digamos, la construcción narrativa del conflicto como un elemento fundamental, ¿no? Y esto me lleva a la pregunta a Antonia Huertas, que ya les han dicho en la presentación, es novelista. Nos interesaba mucho, Antonia, tu contribución también en esta mesa, porque cuando escuchamos a Nicolás y a Jesús tenemos la sensación a veces de que escuchamos más ficción que realidad, ¿no? Es decir, sus relatos socavan los esquemas convencionales que venimos manejando desde siempre, ¿no? Tú eres autora de 2 novelas, trabajos que por supuesto no son meramente fantasías, que están muy documentados y que claramente denotan un conocimiento profundo del tema. En Incognitus abordas el ciberyihadismo que ha puesto en el punto de mira, digamos, en la trama, a los dirigentes que participan en una cumbre internacional de seguridad en Barcelona, y que es algo pues, que es un escenario absolutamente normal hoy en día en todas las cumbres de jefes de Estado. En otra novela, en Altered World, con el mismo personaje, esta brillante agente italiana de la Interpol, Beppa Mardegan, abordabas la investigación del accidente de un avión, que por cierto luego nos conectará con Nicolás, que ha trabajado sobre el avión al que disparó, se entiende, Rusia en el escenario de Ucrania y que dio lugar luego a una guerra informativa realmente interesante. Ciberterrorismo, nuevas formas de espionaje, contraespionaje, el eterno problema de las cloacas del Estado, la defensa de la libertad, la vigilancia de Internet, el acceso a lo desconocido. Tú tratas todo este mundo del que estamos hablando, lo haces en clave de ficción, pero ya digo, no me parece fácil en este territorio situarse bien entre la ficción y la realidad. Seguramente muchos de nosotros, cuando oímos alguno de los relatos o de los análisis de los expertos, tenemos la sensación definitivamente de decir, bueno, esto es fantasía, esto es una exageración de alguien que quiere ver fantasmas. ¿Cómo te mueves tú entre la fantasía y la realidad, entre la ficción y la realidad? En primer lugar, gracias también por la invitación de la cadena SER. Gracias, Teodoro, por tu pregunta, que me viene perfecta. Podría continuar con Rusia, porque también aparece en mis 2 novelas, como no, que básicamente la primera digamos, investigo el tema de la ciberdelincuencia, a donde llegué por casualidad. Siempre lo cuento porque para ver cómo la realidad puede superar incluso la ficción. O sea, la primera novela comienza con un hecho real que pasó a una persona que conozco. Le llamaron, esto ocurrió ya hace tiempo, en el 2012, le llamó la policía porque había encontrado los carabinieri, era italiana, por eso mi personaje resulta ser italiana. Habían encontrado un móvil que tenía todos sus datos, por eso sabían que era suyo, y mi amiga no había perdido ningún móvil.
En ese móvil estaban todos sus datos. Cualquier llamada, cualquier uso del móvil que hubiera realizado en el espacio del ciberespacio, que cada vez tiene muchos más datos que la propia realidad, incluso datos personales o incluso datos de los múltiples personalidades digitales que tenemos, ese móvil era suyo. Y cualquier delito que se hubiera cometido, había dejado su rastro, sus datos. Cuando me lo contó, yo me lo tomé así un poco a broma, pero le dije, uy, eso no me parece tan inocuo, puede haber algún problema. Fue cuando me dijo, pues, ¿por qué no? Digo, parece una trama de novela, pues, ¿por qué no escribes una novela? Ahí empecé a documentarme sobre ciberdelincuencia, porque yo trabajo, como han dicho en la presentación, más bien en el ámbito de la inteligencia artificial. Y sí que tengo compañeros que trabajan la ciberseguridad, pero comencé a documentarme. Y es cuando me di cuenta de que la realidad era mucho más de lo que yo podía habérmelo imaginado. No sé por qué esta temática, la temática de la ciberdelincuencia, del ciberterrorismo, que es de la ciberguerra, que es realmente la guerra más peligrosa en la que estamos actualmente, se trata muy poco en la ficción. Probablemente, cuando yo lo he preguntado algunas veces en foros de escritores de novela negra, a los que voy asiduamente, ¿cuál es el problema? Que las personas que se dedican a la ficción, a la narrativa, no se sienten tan seguros en estas temáticas, cuando creo que yo tampoco era una experta en ciberseguridad. Decía que podía retomar el tema de Rusia, que aparece en mi primera novela. Rusia nunca se ha acabado de demostrar, pero todo el mundo lo dice, ya se sabe, y hay cantidades de argumentos y de pruebas. Fue el país que realizó el primer ciberataque conocido en Estonia en 2007. Consiguió paralizar el país, todos sus bancos, sistemas de telecomunicación. La gente perdió dinero a través de esto, porque en Estonia habían tirado una estatua de Lenin. Pero en realidad lo que Rusia estaba haciendo era probar su capacidad de ciberataque, de ciberguerra. Y ese fue el primer conocido. Por ese motivo es que en Tallinn existe el Centro de Ciberdelincuencia Internacional, fue colocado allá. Durante semanas ese país estuvo literalmente tomado y porque finalmente abandonaron el ataque. Otra muestra, todo esto es a raíz de la manera de documentarme. Le digo que cualquier persona puede acceder, porque yo no soy una experta en ciberseguridad. Hay muchas obras, sobre todo periodísticas, que sí que explican muy bien todo esto. Otro caso paradigmático es el de Corea del Norte. Corea del Norte es un país que nos podemos asombrar por qué le tienen tanto miedo, por qué le permiten tanto cuando Estados Unidos o la coalición occidental podrían acabar fácilmente con él. Corea del Norte es de los pocos países que puede desconectarse de Internet y no colapsar. Y ese es su gran poderío. Mientras que ninguno ya, por lo menos desde luego de Occidente, podemos desconectarnos de Internet. Internet controla todas las infraestructuras claves de todos los países de Occidente. Todo funciona a través de la computación de los ordenadores. Por tanto, un país que no puede desconectarse de Internet es fácil que sea atacado a través de los ciberataques. Corea del Norte hace ya años que está reclutando y formando un ejército de no más de 200 hackers, 300. Con ellos son capaces de bloquear un país como Estados Unidos. ¿Qué es la única, cuál sería el contraataque posible contra eso? Es la criptografía. Digamos que las armas, en realidad la lucha actual por el desarrollo armamentístico no está tanto en el ataque,
porque 3, 4 hackers de 16 años ya sabemos que son capaces de hacer barbaridades, sino que es en cómo puedo defenderme, ¿no? En aumentar la criptografía y la defensa. Me he ido un poco por las ramas porque he cogido Rusia, pero lo que te quería decir resumiendo tu pregunta, yo creo que cuando empiezas a indagar y a informarnos, y ahora ya salta, bueno, el 2011 no era tan conocido, pero ahora es muy conocido, la realidad, la verdad, supera la ficción. Claramente la ficción. Nuestro público tiene la desgracia de que hoy van a perder la inocencia en muchos sentidos, ¿no? Hemos comentado en más de una ocasión que desconocer todo esto seguramente es una de las últimas oportunidades de vivir con cierta inocencia o con cierta felicidad, ¿no? En cuanto te asomas a esta realidad descubres efectivamente que detrás del escenario, detrás de los focos hay una trastienda tenebrosa. Todos habéis hablado especialmente de Rusia. Seguramente muchos tengan la sensación de que volvemos a un cierto lenguaje de la Guerra Fría en el que Rusia era el malo, ¿no? Entonces la Unión Soviética. Y me gustaría preguntaros, porque los tres conocéis muy bien la cuestión, si se está usando del estereotipo de que Rusia son los malos y los demás, digamos, tienen otro perfil o no equiparable, o si en realidad Rusia está catalizando las miradas. Quizás han liderado en parte esa guerra de la información, pero sabemos que Estados Unidos tiene un centro experto trabajando exactamente igual, o China tiene un célebre equipo de desinformación seguramente tan poderoso o más, ¿no? ¿Es Rusia realmente el malo de la película, el viejo malo de la película? ¿Reaparece? Bueno, respuesta breve, en mi opinión, sí, ¿no? Pero además que mientras estamos hablando, también, bueno, hacer como un poco, en fin, comentarlo, mientras estamos hablando, mi instituto, la institución para la que yo trabajo, llevamos más de 3 semanas sufriendo un ataque intensivo por parte de Rusia, ¿no? Que nos han hackeado todos los servidores y están haciéndonos una campaña muy intensa, ¿no? Entonces, evidentemente, esto me impulsa a responder con un breve sí, ¿no? a tu cuestión. Aquí hay que tener en cuenta que, a ver, si hablamos en clave desde España y consideramos, si estamos de acuerdo en que nuestra prosperidad depende mucho del contexto europeo, que la Unión Europea es una de nuestras claves para nuestro futuro, para nuestra prosperidad futura, y que nuestro paraguas de seguridad fundamental sigue siendo la OTAN, en consecuencia, obviamente Rusia representa un desafío o un desafío claramente para la acción exterior española, ¿no? de nuestra sociedad. Y sí creo, y en línea, además, entroncando con tu presentación, cuando mencionabas a Timothy Snyder, que claramente Rusia está apostando por la quiebra o por el debilitamiento y el socavamiento de los sistemas liberales occidentales, ¿no? Nuestras sociedades están reaccionando, nuestras opiniones públicas, con cierta lentitud, también por en parte esta incredulidad, ¿no? Porque hay una tendencia a considerar que esto es una cosa pues, que atañe a los que estamos muy metidos en esto, que podemos exagerar porque vemos nuestros molinos o no ahí para los que enfrentarnos, pero que claramente pone en riesgo nuestros sistemas democráticos. Entonces, si nos preocupa nuestra democracia con su seguridad jurídica, libertades individuales como tal, entonces sí es un desafío. China también sale en la foto, o sea, China también es un elemento ahí de tensión muy potente y además como tiene un enorme éxito económico, representa un desafío probablemente a nivel estratégico mayor a medio y largo plazo. Pero a corto plazo quien ha decidido ser muy hostil es Rusia, ¿no? Para entendernos o por continuar siendo didáctico, cuando hablamos de desinformación, o para caracterizar lo que es la desinformación hay 2 elementos para caracterizarla, ¿no? Es la difusión de información manipulada o tendenciosa, ¿eh? Es decir, el elemento importante es la intencionalidad y la voluntad de hacer daño, ¿no? Del daño del tipo que sea. Pero estos son los 2 elementos clave, ¿no? No tiene que ver con el error de difundir una información que no sea certera o fidedigna, que puede verse un error o lo que sea. Hay una intencionalidad detrás, ¿no? Y cuando hay un actor que dedica muchos recursos a esto y que encuentra un entorno fácilmente, en el que puede operar con facilidad y a bajos costes, que son sobre todo ahora en este momento las redes sociales, claramente representa un desafío estratégico importante. ¿Por qué? Porque puede inundarlas de contenidos
que no son necesariamente o solo noticias falsas, porque si son noticias falsas se podrían desmontar en parte en consecuencia, porque se puede, si son artificiales, si es un acontecimiento fabricado, sino que pueden ser narrativas tendenciosas, ¿no? Que precisamente lo que busca es explotar las debilidades y en el contexto en el de crisis en el que todavía estamos, ¿no? Que vamos arrastrando. Hay una crisis muy potente todavía de legitimidad. Esto es lo que está poniendo patas arriba nuestro sistema de partidos políticos tradicionales. Aquí vemos la emergencia de fuerzas populistas de un sentido u otro. Y luego también hay una crisis importante en la mediación periodística, en lo que tradicionalmente, el rol que han jugado tradicionalmente determinados medios de comunicación, ¿no? Porque han aparecido las redes sociales, que son ya en muchos países fuente principal para informarse de muchos ciudadanos. Esto en el contexto de Estados Unidos, Trump ganó las elecciones en Facebook. Y ganó las elecciones en Facebook, que estaba inundado, y hoy lo sabemos de forma fehaciente y cada vez con mayor nivel de certeza, de información falsa y de información manipulada que buscaba precisamente erosionar la candidatura de Hillary, más allá de si Hillary Clinton era buena o mala una candidata, ¿no? Y esto además lo que está consiguiendo es explotar y lo que busca es potenciar elementos que generan tensión social, ¿no? Y pongo dos ejemplos para que se entienda fácil, ¿no? Hay un elemento, una cadena que es la antigua Russia Today, RT, que si uno compara las líneas editoriales que tiene en alemán y en español, es muy curioso, ¿no? Bueno, no es curioso, es muy llamativo. Porque en español, si uno ve el canal, como el canal está o es potente y tiene bastante capacidad de penetración en Cuba, Venezuela, y está muy orientada y muy escorada a la izquierda bolivariana, más a la izquierda latinoamericana, ¿no? Entonces, el mensaje, por ejemplo, con la crisis de refugiados y de migración en el Mediterráneo básicamente es, la Unión Europea que ha traicionado sus valores y permite que estas pobres personas se ahoguen en el Mediterráneo y permitiendo esta es inhumana, ¿no? Y esta tragedia humanitaria. Si uno ve lo que publican en alemán, es muy curioso, porque en alemán el mensaje es radicalmente distinto. Es esta Unión Europea que traiciona sus valores tradicionales y con esta canciller Merkel vendida a la plutocracia mundial permite que todos estos islamistas entren libremente y destruyan la civilización europea. El asunto no es que el redactor en Alemania o el redactor que al final está muy centralizado los grandes mensajes en Moscú, pero no es que haya una disparidad, es que se identifica cuál es el elemento que va a permitir que me ayuda a alimentar la tensión en un determinado contexto, ¿no? Y esto es lo que hacen y en ese sentido representa un desafío muy, muy importante. Hay un creciente consenso después de 4 años que llevamos, o 5 años ya intensamente con esto, en el diagnóstico del problema. Lo que no es un consenso, porque todavía realmente no hay claridad sobre cómo podemos abordar esto, ¿no? Porque claro, decirlo, identificarlo es relativamente sencillo, pero cómo abordarlo es mucho más difícil, ¿no? Porque claro, ¿cómo haces para limitar? En nuestras sociedades están construidas sobre, la libertad de expresión, libertad de pensamiento y libre flujo de información. ¿Cómo haces para limitar eso? Porque rápidamente entras en el terreno de la censura o de las limitaciones, que es un terreno muy, muy difuso, ¿no? Y luego también se mezcla con nuestros propios sistemas de comunicación, que a veces los estándares periodísticos pues, no son necesariamente los mejores, pero o sea que hay ahí también debilidades estructurales. Los medios también tienen problemas para su supervivencia económica y esto es lo que lleva a la degradación también de las condiciones en las que se ejerce la labor periodística, a que muchos medios pues haya estos vídeos de ve a una cabra conduciendo una moto por el sur de la India, ¿no? Por ejemplo, y esto para ganar clics y anunciantes. Todo esto es un entorno propicio para que un actor como Rusia, que ha conceptualizado esto y como apuntaba María Antonia, pues que ha invertido mucho en esto porque Rusia en otros terrenos no puede competir, porque Rusia sabe que en términos de innovación, que en términos económicos no puede competir con Europa. Y como piensa que tiene que competir y enfrentarse a nosotros, tiene 2 herramientas. Las armas nucleares, que es un último recurso obviamente, y que le permite operar de forma muy hostil. Y los rusos no distinguen, o sea, para ellos es lo mismo, hacer que se caiga el sistema eléctrico, toda la distribución eléctrica en Ucrania, que lanzar una narrativa tendenciosa sobre el derribo del MH17 o cualquier otra cuestión, ¿no? Y esto, plantea un desafío muy potente. Hay miedo ahora, sí, yo creo que hay miedo, pero dejémoslo en preocupación en muchas autoridades con respecto a las elecciones europeas de mayo del año que viene, por cómo pueden contribuir
a galvanizar, porque esta herramienta la hemos visto en Estados Unidos, la hemos visto cuando se produjeron los incidentes o la cuestión del 1 de octubre del referéndum o el referéndum ilegal en Cataluña, cómo Rusia no crea los contextos, que es que a veces nos ponemos a debatir y perdemos a veces, o sea, planteamos el debate como no es. El proceso independentista en Cataluña no lo ha creado Putin, no lo ha creado el FSB, no lo ha creado Rusia. Es un proceso endógeno que se ha creado por las razones que todos conocemos y cada uno tendrá su punto de vista, pero que todos conocemos. Pero lo que sí ha contribuido Rusia en el 1 de octubre muy intensamente es a su amplificación, tanto para la opinión pública rusa como la opinión pública internacional, con un determinado sesgo, que es el que Rusia piensa que le ayuda en su narrativa, que es la de en Europa no hay democracia, es todo pura hipocresía, Europa está al borde del colapso, y hay temor a que se pueda reproducir esto, ¿no? Que, sobre todo con temas, por ejemplo, como las migraciones, ¿no? Con la difusión en grupos de WhatsApp o inundar Facebook. Yo sigo muchos grupos en Facebook de grupos, en fin, de gente muy de grupos de extrema derecha y más allá, porque para identificar vectores de narrativas rusas, bueno, están plagados de vídeos muchas veces que no hace falta hacer ningún análisis para ver que el vídeo es falso o que el contexto no responde a lo que dice el nombre del vídeo y que la gente, bueno, comparte de forma masiva, ¿no? Y que obviamente esto finalmente tiene un impacto y pone una tensión muy importante en nuestros sistemas democráticos. Por eso creo que es, en fin, un asunto grave. Jesús, tú. Creo que no se me oye, ¿no? Pues vale. Yo llevo trabajando el tema de Rusia de casualidad. Cuando digo de casualidad suena como que termina. Yo me dedicaba al estudio de la guerra de Siria y hubo un momento que me sorprendió mucho en los muros de Facebook de amigos, conocidos, en las redes sociales, una determinada narrativa y me extrañó mucho porque mientras la prensa de aquí, occidental en general, daba una cierta visión de la guerra, se difundía una visión absolutamente contraria, que además que era muy identificable, porque yo en aquel entonces pues seguía el trabajo de un grupo dirigido desde el Reino Unido que se dedica a la inteligencia de fuentes abiertas, que es una cosa que ahora me dedico yo profesionalmente a ello, que es la captación de información que está disponible en cualquier parte, a analizarla, procesarla y la idea que tenemos es que la información que está gratis en Internet es una información de poco valor porque es gratis. El problema es cuando el problema no, la virtud es cuando tú coges esa información suelta que está totalmente dispersa, la reúnes, la ordenas y con un criterio le das sentido, pues por ejemplo, un grupo fue capaz de identificar las municiones empleadas para dispersar armas químicas en Siria e identificar esas armas como inequívocamente en propiedad del régimen sirio. Y de repente aquí alguien estaba contando de os engañaron a todos ustedes con las armas de destrucción masiva en el año 2003, pues se están volviendo a engañar con las armas de destrucción masiva ahora. Piénsatelo, piensa que tu gobierno tiene... Y eso era como una cosa que a mí me extrañaba y empezando a tirar del hilo, me encontré una de las cosas que cuenta Nicolás y es que parecía que había en los ambos extremos del espectro ideológico, tanto ultraizquierda y ultraderecha, vamos a decir, estaban las narrativas rusas eran muy repetidas y entonces esto me rompió la cabeza porque aquí ya no el eje tradicional ideológico izquierda-derecha no funcionaba, no podía explicar lo que estaba pasando porque de hecho me acuerdo incluso la confusión que yo sentía ante una determinada publicación que se llama Voltarnet, que yo decía, vamos a ver, estos tipos son bolivarianos pero están sacando noticias de Rusia prueba su misil balístico intercontinental Topol-M. Yo decía, vamos a ver, soy izquierda bolivariana, debería ser como pacifistas, algo, y estáis celebrando que Rusia prueba un arma nuclear. Hasta que me conecté, que aquí ya el eje izquierda-derecha no funcionaba. Lo que había era otro eje que funcionaba, nacional-populismo, un modelo de economía, es decir, modelo de economía estatal y rechazo a la globalización, rechazo a los valores. Y yo que, ahora quería retomar rápidamente, que yo que escribo sobre el tema de Rusia, estoy seguro que muchas personas esta noche han dicho, pero Rusia, pero vaya, los señores estos de la mesa la han cogido, la han cogido con Rusia. Y yo que me he dedicado a esto, he tenido también que pensar, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver. Yo ya tengo una cierta edad y yo considero un niño de la Guerra Fría. Yo nací en un mundo donde había dos bloques. Pero después de la caída del muro de Berlín tenemos toda una generación que ha crecido viendo solamente a Estados Unidos como la potencia, como los conceptos hiperpotencia, el momento unipolar,
Y me acuerdo cuando, después de la invasión de Irak, en el 2003, yo que estaba estudiando en aquel entonces, el profesor de Relaciones Internacionales de mi facultad compró un montón de libros que salieron por aquel entonces, hablando del imperialismo estadounidense y de cómo el mundo estaba en manos de una sola potencia. Y cómo era de deseable un mundo mejor donde hubiese muchas potencias, muchas voces. Pensábamos que un mundo de muchas voces iba a ser un mundo mejor, más democrático. ¿Qué pasa? Que ahora estamos cambiando. Por razones largas de explicar, Estados Unidos empieza a ver otros competidores, pues digo yo, bienvenidos al mundo multipolar, el que tanto se pedía, por favor, que venga, aparezca un mundo multipolar que haga de contrapeso. Pues efectivamente, ahora aparecen otros actores y esos actores entran pues, en el escenario abriéndose paso a codazos. Por eso tenemos la cuestión rusa, que si uno mira, estamos hablando de un país cuya economía no es más grande que la de Brasil, Italia o Canadá. A veces nos olvidamos, decimos Rusia, sí, sí, la de los submarinos, la que manda cohetes al espacio, sí, sí. No tiene una economía. Bélgica, Holanda y Luxemburgo tienen una economía equivalente. Entonces la pregunta es, ¿cómo un país con esa economía está jugando a ser potencia internacional? Pues uno, pues haciendo la táctica del salami, troceando a sus enemigos. Rusia con Estados Unidos no puede, pero con Lituania, Letonia y Estonia sí. Por eso Lituania, Letonia y Estonia, esos tres países son países muy atlantistas. Necesitan que venga una organización regional o multinacional a protegerles. Y entonces, uno de los objetivos fundamentales es crear división, viendo la lista de amigos o de partidos políticos y fuerzas políticas y movimientos en Europa, pues evidentemente Rusia ha estado potenciando a los que son hostiles a la Unión Europea, a izquierda y derecha, otra vez nuevamente. ¿Y cómo cuadra que haya movimientos a izquierda y a derecha apoyados por Rusia y hostiles a la Unión Europea? Pues porque el discurso ya no estamos hablando de un discurso de un eje económico izquierda-derecha, el discurso es hay fuerza. Ese mundo en el que yo hablaba de entidades supraestatales está reduciendo la democracia. Estamos dejando demasiada democracia en entidades que están fuera de nuestro control. A una persona de la izquierda eso le apela porque dice, oye, es verdad, la troika ha destrozado mi país, yo soy griego y eso me apela. Y además no me gusta nada la OTAN. Y también hay fuerzas al otro lado que piensan exactamente igual. Entonces es un discurso de deberíamos volver a tener una política recentrada en los propios países, que eso ya no es un discurso izquierda-derecha. Deberíamos desconfiar mucho de Estados Unidos, cosa que encontramos a ultraizquierda y ultraderecha, y Rusia, que está haciéndole de contrapeso a Estados Unidos, mira, está haciendo un buen papel. A mí a lo mejor no me termina de caer muy bien Putin, oye, pero está haciendo un papel positivo. Y entonces ahí, evidentemente, ahí hay una brecha, ahí se está abriendo la brecha por la que entra la propaganda rusa. Y otra cosa importante que tiene que ver es, ¿y por qué nosotros? ¿Sí? ¿Por qué no? Pues precisamente, el ejemplo de Estonia es muy bueno. Resulta que Estonia hace 10 años, o 10, 12, 13 años, ahora por cosas que aquí son muy normales, ayer eran novedosas. Estonia es un país que fue un país comunista, pero casi con eso, dice, oye, vamos a empezar casi de ser una economía capitalista. Tenemos la posibilidad de hacer cosas diferentes. Es decir, y una de las cosas que adoptaron, dice, vamos a intentar saltarnos etapas siendo un país muy digitalizado. Y lo llamaron, el nombre traducido al español queda un poco raro, el salto del tigre. Tiger Hoop, y entonces dice, queremos ser un tigre báltico, queremos asaltar, y entonces una de las cosas que vamos a hacer es, por ejemplo, que la administración pública elimine el papeleo. Nada de eso que traiga usted la fotocopia del DNI, traiga usted el papeleo. Vamos a hacer eliminar el papeleo. En las reuniones del Consejo de Ministros, tenemos todo el mundo aquí, todas las reuniones de la administración pública, es una pantalla de ordenador, nada de papeleos y fotocopias. Y se incentivó mucho entre la gente joven que usaran la banca por Internet. ¿Qué pasa en Occidente? Cuanto más se introduce la tecnología, cuanto más se introduce Internet en nuestras vidas, nos convertimos muchísimo más vulnerables a la ciberguerra. Y es lo que por eso Estonia es un caso en el que los ciberataques consiguieron parar un país. Especial, es decir, el caso es especial precisamente porque fue un país que había apostado por digitalizar la vida. Y cuando toda tu vida está en Internet y te lo tumban, pues el país se para. Entonces tenemos, resumiendo, pues ¿por qué Rusia? Pues porque estamos en un mundo en el que empiezan a aparecer otros países, China en el horizonte o a la vuelta de la esquina. Y dos, ¿por qué nosotros? Pues porque somos muy vulnerables a esto. Nuestra vida está volcada a las redes sociales, nuestro panorama de medios, nuestra manera de consumir los medios está
está muy dependiente de Internet y se ha atomizado mucho. Y entonces somos un blanco perfecto para esta tormenta que estamos viviendo. Sí. Yo quizás añadiría, ya para empezar, que además de Rusia no quitemos el ojo de encima a China, porque es ya la gran potencia a nivel de ciber todo. Una de las cuestiones que justamente ponen en común estas dos grandes potencias, Rusia y China, son dos grandes países que han pasado al capitalismo directamente de un sistema totalitario y han mostrado que el capitalismo no necesita la democracia. Puede funcionar sin democracia. Y esto liga con lo que tú dices. ¿Dónde la información es imprescindible en una democracia para que funcione bien? Los ciudadanos tienen que estar informados. Las propias campañas electorales básicamente están pensadas para informar, para hablar. Son los países más vulnerables a la información, son los países más democráticos. China y Rusia no tienen este problema. Después, perdón, me parece que está habiendo un sonido aquí. Perdón, a ver, ¿ahora? ¿Mejor? ¿Mejor ahora? Estaba diciendo, Rusia y China están funcionando sin democracias, no son unas democracias reales. Se basan en el capitalismo y en el fondo es el capitalismo de lo que se trata. Mientras existieron los países del otro lado del muro de Berlín, los países comunistas, el sistema capitalista necesitaba mostrar que ellos eran mejores. Entonces, necesitaban cuidar la democracia, necesitaban el estado del bienestar. Una vez que cae el muro de Berlín, ya no tienen alternativa. Y, por tanto, el sistema capitalista no necesita invertir en democracia. Y yo creo que es una de las cuestiones donde Rusia está enseñando al resto cuál es el camino. No necesita la democracia, por tanto, no necesita la información, y que es uno de los elementos fundamentales para que la democracia sea. Estamos viendo, yo creo que están aprendiendo muy rápido los países que eran incluso la cuna de la democracia. Y lo tenemos claramente con lo que ha pasado en la campaña electoral de Trump en Estados Unidos. Esto ha sido un escándalo tremendo y parece que se toma como una cosa sin importancia. Mira, no sé, unos cuantos correos que han interceptado a Clinton, a Hillary Clinton, a los rusos que han intervenido, Cambridge Analytics, que algo ha hecho raro. Cuando empiezas a rascar, ¿qué ha hecho Cambridge? Cambridge Analytics es un instrumento, como él hay muchos más. Es una consultora que se dedica a ayudar en las campañas electorales, a buscar datos, a buscar posibles perfiles de electores, a enviarles publicidad más o menos que no se vea que es publicidad. ¿Qué es lo que hizo? Financiado por la campaña de Trump, que pagó unos 6 millones de dólares, esto es lo que se declaró que había pagado esta empresa, le encargó algo que todavía no queda claro. Pero después se vio, gracias a uno de los ex trabajadores de Cambridge Analytica, que fue despedido y que ha hablado, esta empresa encargó a un profesor de la Universidad de Cambridge construir un software, una app, que lo que debía hacer es captar datos de Facebook, en Twitter, de las redes sociales. Y con estos datos elaborar perfiles de manera que pudiesen atacar directamente con mensajes que no pareciesen propaganda, mensajes políticos, para crear un estado de opinión favorable a Trump. Uno de los mensajes que luego se vio que utilizaron fue el de «es necesario hacer un muro», hay que hacer un muro, hay que hacer mensajes de este tipo.
con 800.000 euros que pagaron a este profesor, se creó una app que bajo la apariencia de que lo que querían hacer es una investigación académica, convencieron a gente, a usuarios de Facebook, que les dejasen poner esta app, este software en su móvil y que les cedieran los datos que tenían de perfil para hacer este estudio académico. Esto es lo que firmaban. Si no recuerdo mal, eran unos 250.000 más o menos que aceptaron. Les pagaron entre $2 y $5 a cada uno por participar en este estudio y les hicieron firmar que también les dejaban acceder a los datos del perfil. Los datos del perfil de Facebook es pues, el nombre, dónde vives, la edad, el género y los que quieres poner, a qué te dedicas, dónde trabajas, también a todos los amigos, con lo cual llegaron a 50 millones de personas que podían tener todos estos datos, pero además, ¿qué es lo que se comprometían? A contestar un test sobre las preferencias políticas y la relación y personales. Con lo cual, todos estos datos que ellos habían firmado, y esto los que trabajamos en la universidad sabemos que todo este tipo de estudios tienen que ser éticamente muy cuidados, como este software era propiedad de Cambridge Analytics, fueron a esta empresa y con estos datos crearon unos perfiles, podían identificar cuáles eran las personas y les bombardearon a cada uno con el mensaje que iba mejor a sus preferencias personales y políticas, es decir, manipularon las opiniones de estas personas. Y esto fue en Estados Unidos. Esto se sabe, y parece que no le damos la importancia. Y esto se sabe. ¿Cuántos otros no se saben? Esta es la misma empresa que parece ser, yo de esto no tengo datos, aún no lo he mirado, que parecía que también había sido contratado por Vox para las elecciones en Andalucía. Sí, así es. Y verdaderamente ha ocurrido algo extraordinario. Hace unos pocos años Fukuyama nos decía que habíamos llegado al fin de la historia, que la democracia parlamentaria era el paraíso final, ya no el original, sino el de destino, y que todos habíamos alcanzado la convicción de que esa democracia parlamentaria era el sistema de éxito para todos. Y en una década hemos visto a los sistemas democráticos que parecían unos sistemas institucionales absolutamente sólidos, hemos visto debilitarse extraordinariamente. El Brexit es un ejemplo muy demoledor por lo que representa la sociedad británica de pragmatismo y de información tradicionalmente, pero la desaparición de los grandes partidos en Francia tiene mucho que ver con todo esto. El éxito de Salvini en Italia, la irrupción de Vox aquí es un aviso, pero fue mucho más contundente la de Podemos anteriormente. Digamos, los populismos, decía antes Jesús, de izquierda y de derecha. La democracia se ha debilitado extraordinariamente en una década, parecía imposible y es posible. Así que la pregunta que nos hacemos es si esto ha ocurrido en la última década, ¿qué deberíamos empezar a pensar mirando al futuro? Bueno, arranco. No, si quieres. Bueno, yo iba a continuar un poco con tu pregunta y con lo que comentaba María Antonia, de traer a China y Rusia, ¿no? Y además también pensaba en tu pregunta anterior, digo, quizás es contraproducente, ¿no? Porque parece que estamos aquí Rusia, y la gente dirá, pues pobre Rusia, ¿no? ¿Qué país? No, tampoco nos ha hecho nada, ¿no? Estamos hablando realmente no de Rusia, sino del Kremlin. Utilizamos esta figura y entonces realmente no estamos hablando ni de Rusia, ni de su literatura, ni de su historia, por la que todos podemos sentir admiración, respeto y sentirlo como parte de nuestra propia historia, sino de lo que hace el Kremlin, ¿no? Y comparando a China y Rusia, yo creo que es interesante ver que China crecientemente va teniendo más confianza en sí misma, ¿no? Y el mensaje que está diciendo es, bueno, nuestro sistema es al menos tan bueno como el vuestro y quizás mejor, ¿no? Y este es un poco el mensaje que está lanzando en diferentes países, obviamente no necesariamente en el contexto de Europa Occidental y Estados Unidos, pero sí en muchos otros sitios, ¿no? Lo que ocurre, claro, el sistema que mantiene en China está basado en dos premisas. Una, en que hay prosperidad y bienestar creciente, o sea, que nunca se detiene, digamos, siempre va a mejor la situación económica.
y una represión muy fuerte. En los últimos meses, ya unos cuantos meses, estamos sabiendo ya que las cifras, por ejemplo, en Xinjiang, que es un tema que conozco con cierto detalle, puede llegar a más de 1 millón de personas en fin, retenidas, encarceladas en campos de reeducación. O sea que es un sistema también basado todavía en una coerción muy dura y muy potente, ¿no? Entre 300 y 500 ejecuciones al año, es decir, que es una cosa seria, ¿no? Pero bueno, está diciendo que nuestro sistema, cada vez hay más analistas chinos, ¿no? Y pensadores chinos, que lo que viene a decir es que nuestro sistema es mejor porque hacemos muchas encuestas, hay mucha meritocracia en nuestro sistema, luchamos contra la corrupción, hay más, lo que se dice en inglés, el delivery, ¿no? O sea, más, no rendición de cuentas, sino que damos más resultados a nuestros ciudadanos y estamos muy atentos a lo que nuestros ciudadanos quieren y, en consecuencia, nuestro sistema puede ser mejor. El mensaje que está lanzando Rusia es otro. Lo que está diciendo Rusia es, bueno, el nuestro es un desastre, pero es igual que el vuestro, porque lo de Occidente es pura hipocresía. La democracia no existe, la justicia, todo es mentira, la libertad de información, todo es mentira en Occidente, ¿no? Y claro, yo creo que todo no es mentira. Desde luego es muy mejorable y hay muchas cosas que abordar siempre y es un proceso, ¿no? Digamos, nunca va a estar terminado. Pero sí que hay elementos muy distintos, ¿no? Yo también doy clase, como algunos de los compañeros de aquí de mesa, y me sorprende, por ejemplo, que muchos de mis alumnos, ¿no? Que bueno, es normal, ¿no? Digamos, ¿no? Pero que la seguridad jurídica, como la han tenido siempre, yo también, pero la dan por hecho y no le damos muchas veces la importancia que tiene, ¿no? Yo he vivido algunos años en países donde no la hay y es interesante vivirla y entender que realmente cuando no la tengamos la echaremos mucho de menos, francamente, ¿no? Y por eso, con vistas a tu pregunta, ¿no? A qué podemos hacer los próximos 10 años, francamente no lo sé, pero desde luego sí sé, los próximos 3 meses, desde luego, votar, por ejemplo, las elecciones europeas ya es si no vais a votar a ninguna opción anti-europea, entonces yo animo a todo el mundo a votar. Si no, pues bueno, menos, ¿no? Porque francamente el sistema está en una situación de riesgo y no intento sonar alarmista y desde luego no quiero serlo, pero sí creo que podemos hacer un diagnóstico bastante pesimista de la situación, ¿no? En todo este contexto. Y entonces es cuando actores como Rusia, en este momento, entran muy fuerte, porque si en este contexto que es tan propicio para ser explotado, hay un actor que invierte muchos recursos en esto y que es muy competente en el uso de las redes sociales y herramientas informáticas, y además utiliza otros recursos como puede ser el espionaje e inteligencia tradicional, un uso estratégico de la corrupción, que esto es un problema añadido, porque la corrupción siempre es un problema. Pero si además cuando alguien va a un país, tercer país, a otro país, y utiliza la corrupción también para hacer avanzar unos determinados fines políticos, entonces ya es un problema todavía mayor, ¿no? Así que al menos lo que creo que hay que tener una concienciación y tratar de entender que esto nos afecta a todos, que no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, que no es a Jesús y a mí, que estamos muy activos en redes sociales, pues nos ponen de vuelta y media muchas veces, ¿no? Que si trabajamos para oscuros intereses, que si Soros, que si la industria armamentística, que si el gobierno secreto en la sombra, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues no van ni de derechas, ni de izquierda, ni de centro, sino que van muy de la salud y supervivencia de nuestros sistemas democráticos. Así que en ese sentido creo que, en fin, que nos atañe a todos. Yo antes salté impulsivamente porque, como soy de formación sociólogo, cuando hablan de cómo hemos llegado aquí, pues yo creo que estamos todavía sufriendo las ondas de choque de la crisis del 2008. Y a mí me da la sensación que los partidos tradicionales, los gobiernos no han sabido dar la respuesta conveniente. Y que la aparición de muchas de estas fuerzas son una pedrada contra un cristal, contra un escaparate. Creo haberlo visto, no sé si precisamente hemos mencionado, alguien mencionó la aparición del partido Vox, y creo que, no sé si lo vieron en algún medio, que en un municipio donde habían tenido muchos votos, fueron por ahí preguntando por las calles ¿pero usted sabe realmente lo que ese partido defiende? Y descubrían que gente que había votado ese partido no lo sabía. Y dijeron, y lo querían presentar como un hecho negativo, como diciendo, mira, la gente es tan idiota que vota partidos horribles sin darse cuenta. Digo, la gente no es idiota, la gente lo que quiere es tirarle una pedrada a esos políticos que no les han mejorado la vida. Y cogen lo primero que pillan. Primero pillaron Podemos y ahora han pillado Vox. Se ha detectado un trasvase de votos. Y a colación, esta semana creo que salió una estadística hablando, ¿no?, de la caída brutal de la natalidad española y muchas explicaciones sociológicas. Y yo digo, ¿alguien se ha parado a pensar que con los tipos de contratos, tipos de salarios y tipos de vida que llevamos, yo que tengo ya una edad, pero con 42 años he tenido mi primer buen trabajo en esta vida,
los que vienen detrás, entonces, digo, hay una lista enorme de problemas que no se han solucionado. Aquí, precariedad, bueno. Y entonces, claro, ahora nos preguntamos, ahí, la democracia. Lo que estamos viendo es pues, los descontentos de la globalización, los descontentos de la crisis, votando estas opciones. Y saltando otra vez al tema de Rusia, porque a mí, como llevo recibiendo tortas con este tema, me he tenido que se me he curtido con esta cosa, y es el modelo de Rusia. ¡Wow! Aquí lo estamos haciendo fatal, pero Putin sí que lo sabe hacer. Madre mía, vi caras raras de sorpresa cuando dije que la economía de Rusia no era mayor que la de Italia. Y yo creo que el gran éxito de la propaganda rusa ha sido Rusia. El simpatizante de Putin medio te dice, pero tú dirás lo que quieras, pero Rusia está muy bien. Tú no conoces Rusia. Pregúntenle al ruso medio que conozca, oye, háblame de los hospitales, háblame de un hospital público ruso. La cara de susto que te pone. No. Un país que tiene submarinos nucleares y manda cohetes al espacio, y la sanidad es un desastre. Y eso simplemente miran las estadísticas de esperanza de vida, tasas de mortalidad y demás. Entonces, uno de los grandes éxitos de la propaganda es creer que esto va como va, pero allí hayan sabido solucionarlo. No, es que allí tienen unos recursos naturales que están bien gestionados. Si tuviésemos empresas públicas, bien, la riqueza natural. El gasoducto que conecta, uno de los gasoductos que conectan Rusia con Europa no están en manos de la empresa nacional, están externalizados, entregados, privatizados a una empresa que tenía capital de Luxemburgo, Suiza, y no se sabe quién es dueño. Yo apostaría que es del primo, del sobrino, del cuñado y del testaferro de ya sabemos quién, que en los papeles de Panamá apareció. Entonces, la lista de cosas que no funcionan. En el puerto de Cartagena, que por cierto merece la pena verlo, hay un velero de 3 palos de un magnate ruso cuyo precio es de 450 millones de euros. Vale la pena verlo. Entonces, brevemente, la cuestión es, no sé qué vamos, yo tampoco tengo muy claro qué tenemos que hacer aquí, pero lo que tengo claro es que no tenemos que imitar lo que hay allí. Y el problema, y esa es una de las cuestiones que tienen ellos. Ellos no tienen un modelo que vender. ¿Cuántos países de Asia Central están haciendo cola para ser aliados estratégicos y cercanos de Rusia? Poquitos, yo la verdad que poquitos, ninguno democrático. O sea, no hay una lista larga de países que quieran asociarse. En cambio, tenemos una lista y un follón enorme con la Unión Europea. Hasta Marruecos en su momento pidió. Y entonces, como no pueden competir, pues habrá que poner un bonito barniz de propaganda para convencernos de que aquello funciona de maravilla, y esto es un absoluto desastre. Lo cual no quita, como he dicho, que aquí tenemos muchas cosas que solucionar. Sí, no, yo también estoy en la posición de que no hay que pensar que no se puede hacer nada, que justamente es la estrategia que están intentando seguir, sobre todo Rusia, como lo has explicado muy bien. Bueno, no se puede hacer nada, pues si no ves, tampoco vosotros lo podéis hacer, ¿no? Pero sí que se puede hacer y hay que pensar que sí. Una de las cosas que se puede plantear, y hubo, sí, a raíz justamente de la crisis del 2008, empezaron a pasar cosas, como hubo los movimientos del 15M, etc. O sea, que cuando ocurre una de estas hecatombes, producen también movimientos en otros sitios. Por tanto, yo creo que puede venir por aquí. Y uno que tenemos ahora, uno de los grandes problemas, grandísimos, que es el problema del cambio climático, y que ha venido de la mano del capitalismo desatado, que mantiene que el crecimiento debe ser continuo, y el crecimiento continuo desbocado nos está llevando al problema que tenemos. Por aquí también puede venir una posible solución, porque la solución tiene que ser de un cambio de sistema. No sé, en abstracto, no sabría decir. Mientras tanto, pues hay que ir poniendo parches, porque hasta que llegue el cambio, vendrá una era, seguramente de la mano de la robotización, de la digitalización. Esto va a tener que traer cambios enormes también. Lo que pueden hacer es, los países que todavía tenemos una democracia, aunque sea de una calidad cada vez menor, es usar las instituciones públicas
para intentar controlar temas claves como es la información. Por ejemplo, garantizar la vericidad de las informaciones que aparecen en los medios, porque esto está llegando, incluso las fake news y la desinformación está llegando incluso a los medios de comunicación tradicionales, que en esta guerra del click, ¿no? Del like, porque si no, no me van a financiar con publicidad. El cambio del modelo de negocio de la publicidad ha sido nefasto. No solo transmiten noticias falsas o no verificadas, que devienen falsas las redes sociales, sino también los diarios tradicionales, porque tienen que competir por el like, si no, no van a tener la publicidad. Tienen que venir de la mano yo creo, de las instituciones públicas, un esfuerzo en darse cuenta que es muy importante proteger la información veraz. Por otro lado, a las grandes plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, que ellas no se responsabilizan de la información que está en su plataforma porque dicen que son informaciones que entre pares, ¿no? De las personas libres, ellos ponen, también tienen que responsabilizarse. Igual que una editorial se responsabiliza de lo que publica, aunque el responsable último es el escritor. Hay pequeñas cosas que yo creo que es importante que nos demos cuenta que se deben hacer y que las valoremos, que empujemos a nuestros políticos a que salvaguarden esto, mientras tiene que llegar otro gran cambio, porque tenemos problemas enormes. Ya le digo, uno de los más grandes dará para otro congreso, supongo, que es el cambio climático. Claro. Normalmente nos hacen un gesto para indicarnos cuando se puede dar paso a aquella pregunta, si no me lo han hecho, y no sé si significa que Jesús está usando el micrófono que podría utilizar el público, y tampoco sé, hemos monopolizado para el tampoco sé si hay alguna pregunta que ustedes pudieran querer hacer de viva voz. En todo caso, me gustaría, mientras esto sucede y alguien lo ve, porque yo no lo veo con los focos, me gustaría haceros una pregunta más, ¿no? Decía en su último libro, Daniel Innerarity, en Comprender la democracia, dice: una figura central del modelo clásico de democracia es el ciudadano informado. Ciudadano que es capaz de formarse una idea sobre los asuntos políticos y participar en los procesos en que se adoptan decisiones en las elecciones. Aunque esta figura ha sido siempre algo exagerada, escribe Innerarity, las nuevas condiciones del mundo en el que vivimos parecen haberla convertido en una ilusión o un anacronismo. Es verdad que hemos pasado de una seguramente ficticia idea de que las democracias estaban llenas de ciudadanos bien informados que se comprometían con los asuntos públicos. No es verdad, nunca existieron sociedades de ciudadanos perfectamente bien informados, pero en buena medida sí existían unas sociedades donde la información que circulaba partía de unos medios de comunicación relativamente sólidos, con una credibilidad más o menos testada y que formaban parte del sistema, aunque su función fuera de contrapoder, pero formaban parte del sistema y asumían esas garantías jurídicas que tú, esa seguridad jurídica que tú planteabas antes. El deterioro de los medios de comunicación es evidentemente uno de los factores claves en el deterioro de la democracia. Sin un sistema informativo sólido, no hay una democracia sólida, se ha dicho en varias de vuestras intervenciones. Y una de las cosas que observa Innerarity es que efectivamente el problema ya no es que tengamos ciudadanos poco informados, como podía suceder en la democracia tradicional o ha venido sucediendo, sino que ahora tenemos ciudadanos extraordinariamente sobreinformados, pero sobreinformados de basura, de fake news, de mensajes, porque no se informan por los medios de comunicación, que también tienen la tentación del clic, sino se informan por las redes sociales. Hoy en cualquier periódico te contarán, en alguno de los grandes periódicos españoles ya se acerca al 45% el número de lecturas que no se hacen yendo al periódico, sino que se hacen desde las redes sociales. Por tanto, el periódico ya no es la referencia. Se cliquea, se pica desde las redes sociales. Los ciudadanos reciben ahí una lluvia de información en la que no sabe cuando lee un titular si procede del New York Times o procede de los rusos, para entendernos. Ante eso, algunos expertos a los que le han preguntado, y seguro que conocéis más de un libro que se acaba de publicar con gran éxito en este sentido, algunos de los expertos a los que se han preguntado qué podemos hacer, el consejo inequívoco que dan es salir de las redes sociales.
Es la pregunta que os hago. Sí. Bueno, yo comparto tu escepticismo con esta idea de inerarity, ¿no? De un poco de idealizar el pasado, como que es un poco, yo lo llamo esto el mito de la Grecia clásica, ¿no? De pensar que en el pasado todos eran ciudadanos responsables, poco menos que filósofos, siempre pensando en estos temas. No era así. Yo creo que el asunto clave es, como tú mencionas y comentaba también antes, la crisis de la mediación, ¿no? El papel de los medios tradicionales, porque las redes sociales han venido a suplantar, o crecientemente están suplantando este papel, ¿no? Y lo comentaba también María Antonia, que ellos pretenden que no son editores, que simplemente yo pongo la plataforma y la gente opera libremente. Lo que ocurre es que esto en la práctica no sucede así, ¿no? La Unión Europea ahora, de hecho, ha invitado a Facebook, Twitter y Google a firmar un código de conducta que básicamente para que controlen tanto la contratación de anuncios políticos, porque precisamente las redes sociales permiten segmentar y la gente en general, todo el mundo, excepto a lo mejor los que estamos un poco en esto y estamos ya un poco incluso quizás paranoicos, pero todo el mundo piensa que a mí para qué me van a espiar si yo no, a mí qué más me da, ¿no? Si yo no tengo nada que ocultar y a quién le va a interesar. Bueno, pues le interesa porque al final el Facebook es gratis, pero el producto a lo mejor es el usuario, ¿no? Porque eres la suma de los datos. Y Facebook y Google al final es que saben todo de nosotros. Es un sistema que al final es un poco la Stasi, digamos. Es la Stasi perfeccionada. Porque aunque desconectes lo de la ubicación del móvil, el móvil te va dando, te pueden decir dónde estás, a qué hora estás, dónde estás, y pueden determinar también tu orientación ideológica, tus preferencias de todo tipo. Porque la filosofía un poco de Facebook es que no te vayas de la red. Y entonces si te ofrece cosas que te gustan, si te mantiene en tu burbuja, donde solo hay un eco, que el eco te gusta porque todo el mundo repite lo mismo que tú, Facebook ya sabe qué cosas me gustan a mí. O sea, me pone cosas del Madrid y no me pone cosas del Barça, ¿no? Cuando saca noticias de deportes. ¿Por qué? Porque de alguna manera se ha dado cuenta de que esto es lo que me gusta, ¿no? Y obviamente ahí tenemos un problema porque muchos actores hostiles, puede ser actores hostiles o dos adolescentes macedonios, como se supo, en su casa haciendo dinero porque se dieron cuenta que haciendo titulares absurdos, y también tenemos algunos ejemplos aquí en España, haciendo esto atraían tráfico. Y como atraían tráfico por noticias, y por esto hay estos titulares un poco absurdos y grandilocuentes o claramente incluso grotescos, pero atraen tráfico, y como atraen tráfico generan dinero, y como generan recursos y dinero, pues hay un interés comercial también, ¿no? Entonces hay los que lo hacen para sacar dinero y los que lo hacen con una agenda política que puede ser legítima. Pero luego también tenemos los actores foráneos, en fin, que usan esto con fines hostiles y de debilitar nuestros sistemas. Y plantea claramente un debate que, como comentaba antes, que el diagnóstico está relativamente claro. Hay más o menos consenso después de 5 años, y viene, como comentaba también Jesús, lo arrastramos desde la gran crisis del 2008, el diagnóstico está relativamente claro, o hay más o menos consenso en el diagnóstico. Pero ¿cómo abordarlo? Porque la gente no va a dejar las redes sociales. O sea, hace 20 años, si le hubieras dicho a alguien que todo el mundo, o sea, si el vecino te preguntaba en el ascensor alguna cosa, pues ya suele, pero qué cotilla, ¿no? Pues entonces, pues ahora no es que cotilla, oiga, pues consulte mi Instagram y ahí verá todo, ¿no? Pues si tengo un novio, una novia, o si no, o si estoy en Mallorca o si estoy en Cartagena, ¿no? Y esto, porque... Permitidme que, mientras respondéis a esto, sí veo que al final hay un micrófono disponible y por tanto si alguien, aunque me temo que hemos consumido mucho tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta puede llamar la atención, por favor. Y mientras tanto, Juan Cruz. Me gustaría conocer si en virtud de esas teorías y evidencias, la campaña contra la transición en España, que nació en torno a 2010, 2014, tiene que ver con alguna orquestación precisa. Nicolás. ¿Te refieres sobre todo a la idea del régimen del 78, este cuestionamiento? Bueno, yo esto creo que es más una idea que arrastran los líderes de Podemos desde hace mucho, ¿no? Y cuestionar todo. A mí personalmente cuando escucho esto me hace gracia porque la idea es que siempre van diciendo que están recortando, por ejemplo, ¿no? El mensaje es, están recortando nuestros derechos, ¿no? Entonces, pero si les preguntas por qué sé yo, el gobierno de Aznar recortó nuestros derechos. Bueno, el gobierno de Felipe González, un desastre porque recortó nuestros derechos. Entonces, bueno, pues el gobierno, entonces, ¿cuál era el punto desde el que empezamos a considerar que empieza el recorte o empieza a descender, ¿no? Entonces era Suárez, ¿no? Entonces, y ya más atrás de Suárez nos quedan opciones un poco más tenebrosas, ¿no? Francamente, que yo sepa, no.
O sea, que es más, bueno, una percepción ideológica legítima de quien cuestiona esto, ¿no? Que yo personalmente no comparto, pero bueno, a mí me han invitado en calidad de experto en Rusia, no de mis opiniones políticas sobre temas nacionales, ¿no? Yo lo que creo modestamente es que los últimos 40 años de la historia de España, yo de formación soy licenciado en Historia, me parece que los últimos 40 años son, con mucha diferencia, los más prósperos y los que, en fin, y donde ahora todos nos sentimos que formamos parte de esa Europa más o menos igual, ¿no? O sea, nos sentimos que estamos por muy detrás del resto de europeos. O sea, que en ese sentido creo que hacer un juicio tan brutal, por mucho que la crisis del 2008 lo haya sido y haya situaciones muy, muy lamentables, ¿no? Pero bueno, yo termino ya con esto. O sea, tengo amigos bastante, yo he vivido en Asia Central varios años y tal, y tengo un amigo tayiko que siempre me dice lo mismo, ¿no? Que ya quisiera yo tener vuestra crisis, ¿no? Porque, claro, o sea, todo depende de en qué contexto uno lo ponga, ¿no? Yo no tengo ninguna noción de que, por ejemplo, Rusia haya utilizado esto, ¿no? Pero sí creo que identifican dónde hay vulnerabilidades, ¿no? En el tema catalán, por ejemplo, el año pasado, en la semana del 1 de octubre, el tráfico generado en Rusia y replicado en Venezuela con relación al tema del referéndum en Cataluña, bueno, multiplicaba por 5 y por 6 el generado tanto en Rusia y replicado en Venezuela con el generado internamente en Cataluña y el resto de España. Entonces esto obviamente no es normal, ¿no? Hay algo ahí detrás, ¿no? Y es manipular artificialmente por medio de la automatización y el uso de software y bots y demás el tráfico y la conversación, y entonces se sitúa en unos términos que no se han generado de forma orgánica natural, sino que alguien intencionadamente, y en este caso maliciosamente, lo sitúa en otro sitio. Entonces esto, claro, plantea un desafío de difícil resolución. No sé si hay alguna pregunta más, me parece que no. Hemos abusado un poco del tiempo y comienza la próxima mesa en muy pocos minutos. No sé si Jesús o Antonia queréis concluir con esto que hemos preguntado de si abandonar las redes sociales es la solución. Simplemente quizás a añadir en tu última pregunta lo de desengancharse o no de Facebook y de las redes sociales. Claro, las redes sociales nacieron muy bien, con muy buena intención, llegaron justamente por una de las capacidades y necesidades que tenemos los seres humanos, que es la de comunicarnos, pero en cuanto aparecen se pervierten inmediatamente y sobre todo, bueno, pues empiezan a aparecer beneficios que pueden haber económicos o el poder, la lucha por el poder de la información, etcétera, etcétera. También es verdad que son segmentados. La gente más joven a Facebook ya no entra, están en Instagram o WhatsApp, Telegram, porque ahora está más de moda, parece ser que es más, y Facebook es de otra edad. También esto es verdad, pero que está claro que el tipo de mensaje simplificado y mínimo que circula por las redes sociales es mucho más fácil que sea manipulado, y que el problema no es tanto que se usen las redes sociales, sino en lo que han devenido estos mensajes que no dejan espacio para la verificación ni para la reflexión. Entonces, la cosa efectivamente la educación es necesaria y la responsabilidad, aprender la responsabilidad de qué tipo, en dónde estás poniendo la vida, dónde estás viviendo realmente. Muy bien. Yo voy a contestar rapidísimamente. A mí me quitas las redes sociales y me dejas en paro. yo Ahora que has llegado a los 42 años en tu primer trabajo. Me refiero, yo trabajo en una empresa una empresa de ciberseguridad que se dedica a la inteligencia y a la ciberseguridad. Digo, quitas las redes sociales y nosotros nos vamos todos al paro. No, la cuestión aquí es que creo que hay que separar dos cosas. Uno es el uso en sí de las redes sociales y otro el modelo de redes sociales que estamos manejando. Porque yo soy suficientemente viejo para recordar cuando se hablaba de Internet, el concepto de frontera digital. Era el lejano oeste que se estaba abriendo. Era un mundo en el que soñábamos que un chico como yo, que no se ha notado nada que soy de Canarias, podía acceder a toda la información del mundo. Yo no tenía las grandes bibliotecas de Madrid, pero tenía Internet. Y eso se ha convertido en una cosa que es como si todo eso fuese ese terreno abierto se asfaltó. Y llegó un mega macro centro comercial enorme que se llama Facebook y otro mega macro centro comercial del que nunca salimos y donde hacemos toda la vida ahí y no salimos al horizonte que hay fuera. Entonces yo creo que, no sé, habrá que seguir repensando y creando otros modelos, modelos de uso de redes sociales y un poco también nosotros ser conscientes
de cómo hemos puesto toda nuestra vida y todo en un número muy limitado de empresas, que esto hubiese sido inimaginable cuando empezábamos a conectarnos y con el módem en los 90. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, de verdad ha sido muy interesante. Confío en que a ustedes también les haya resultado interesante y les haya abierto los ojos a algo que decíamos, a esas guerras invisibles que pasan demasiado inadvertidas y que están socavando notoriamente los cimientos de nuestros sistemas democráticos. Así que muchas gracias por su atención y enseguida continuamos con una mesa extraordinaria.